Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Santiago y hoy vamos a hacer un vídeo en español y os voy a hablar de Drácula y Nosferatu. Todo esto viene porque ayer finalmente vimos la película de Nosferatu, la de 2024, y mientras veía la película y tal, me quedé pensando, nunca he hablado de este tema. Además, nunca he hablado de este tema. Creo que ni siquiera en los escritos que he hecho he hablado sobre vampiros y tal, sí. Entonces, pues me he dicho, pues mira, ya que estamos, vamos a hacer un vídeo sobre este tema, no sobre los vampiros en general, porque entonces ya podría tirarme aquí 1000 años, sino sobre Drácula, el libro, las películas que han hecho sobre ese libro y, por lo tanto, también sobre Nosferatu, que ahora os explicaré un poquito todo. Así que sentaos cómodamente y vamos allá. A ver, la obra oficial de Drácula fue publicada en 1897 por el escritor irlandés, creo que es, Bram Stoker, y es una novela gótica, romántica, tal, bueno, en fin, es una historia de miedo, realmente, porque no es la primera historia de vampiros, ¿vale? Porque hay otras anteriores, pero sí que es la que pone las bases sobre el concepto que tenemos hoy en día. Quitando un par de excepciones que luego fueron modificadas, pero sí que es verdad que la gran base la instauró él. De hecho, mucha gente dice que cómo se atreve a escribir sobre Transilvania cuando él nunca salió de Inglaterra. Pero bueno, las descripciones del libro pues están muy bien y el folclore alrededor de la historia también. El libro, al contrario que muchas de las versiones cinematográficas que se han hecho, es un diario. No es el diario de una sola persona, sino que es una recopilación de diarios y de recortes de periódico de varios de los personajes que salen en el libro. Es decir, que en ningún momento está contándote una historia desde un narrador, sino que los narradores son los autores de los distintos diarios que aparecen. El diario de Mina, eh, Murray Harker, el diario de Jonathan cuando está en el castillo y después, el de Van Helsing. Lucy tiene una parte en la que se pone a escribir un diario y cuenta pues todo lo que le está pasando hasta que termina falleciendo. Entonces nunca tenemos el punto de vista del personaje principal, que es el conde Drácula, con lo cual no sabemos sus motivaciones ni nada, simplemente pues todo lo que la demás gente cuenta alrededor. Eso en muchas películas lo han modificado, por ejemplo, para mí la película que más se acerca al libro es la del 1992, la de Bram Stoker Drácula, el Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola. Esa película, bueno, no creo que nadie no la haya visto a día de hoy, pero si no la habéis visto, tenéis que verla. Quitando el hecho del tema del que habla y que se asemeja lo más al libro, la película es una obra de arte. A pesar de que muchos dirán que los efectos especiales son un poco, eh, bueno, está hecha de esa manera. El tema es que da igual, los efectos especiales de esa película son una pasada. Yo he visto el making of varias veces y el ambiente y es fantástico. Esa película lo es todo, la música, los actores. Eh, es una pasada, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pero sin querer adelantarme en acontecimientos, lo que decía, Bram Stoker escribió su libro, lo publicó en el 97 y en esa época el cine estaba dando sus primeros pasos y como suele pasar,
un director alemán llamado Friedrich Murnau decidió adaptar la obra a una película. El problema es que como no tenían los derechos de autor, lo que hicieron fue cambiar los nombres de los personajes. La historia ya no pasa en Inglaterra, sino en Alemania. El conde Drácula ya no se llama Drácula, sino conde Orlok. Y esta es la película que introduce realmente el concepto de que el vampiro muere cuando le da la luz del sol, la luz del sol. Es la primera película o el primer... sí, es la primera película que utiliza ese concepto que luego veremos reproducido hasta la saciedad, incluso en la película, en la última, obviamente. La última de Nosferatu está basada en esta, pero recoge partes del libro que no están en la película original. El concepto de que el vampiro muere cuando le da la luz del sol, bueno, a partir de ahí. Sin embargo, en el libro no. De hecho, en el libro y en la película de 1992, el vampiro sale durante el día y no le pasa nada. Simplemente pues que está más débil y no puede utilizar sus poderes. Pero ya está. De la película de Nosferatu, la original, la de 1922, lo curioso es que como no tenían los derechos del autor, que ya había fallecido, su viuda se enteró por un correo anónimo que habían grabado una película que le iban a estrenar en Alemania, en varios países del mundo, de Europa y Estados Unidos, y denunció al director y a la productora. Al final le terminaron dando la razón y mandaron destruir todas las copias que había en Alemania de esa película. Sin embargo, algunas copias se salvaron porque ya se habían enviado a distribuidoras de fuera de Alemania perdón, y de Estados Unidos, con lo cual esas son las copias que llegaron hasta nuestros días. Esas copias ilegales sobrevivieron, fueron escondidas y guardadas, y cuando prescribió, pues ya pudieron volver a utilizarlas. De hecho, yo he visto una de las versiones que hay, que no sé cuál es, pero dicen que cada versión de según qué país son distintas. En el 97 creo que fue, las reeditaron, las arreglaron, pero aún así, pues, hay diferencias. Pues como iba diciendo, en 1979 sacaron una película que se llama Nosferatu Phantom der Nacht, traducido como Nosferatu Vampiro de la Noche o Nosferatu el Fantasma de la Noche, que es una película producida en Alemania, escrita y dirigida por el director Werner Herzog, con el actor Klaus Kinski en el papel de Nosferatu, Isabella Gianni como Lucy Harker, Bruno Ganz como Jonathan Harker y Roland Topor como Renfield. Como he dicho, el tema es que van cambiando el nombre de los personajes para evitar el tema del copyright. Entonces, algunos personajes son eliminados, otros son fusionados y otros simplemente les cambian el nombre. Lo mismo en la película de 2024 es el jefe de Jonathan Harker, que no es Jonathan, sino que se llama Thomas. O sea, eso lo van cambiando. En la película que vimos ayer, los nombres son los de la película original. Es como un remake de la original, pero utilizando cosas que no aparecen en esa película y que son del libro. Yo he visto la original y obviamente es una película en blanco y negro de cine mudo, pues es lo que es. La del 79 no la he visto, tendré que verla. Y la del año pasado sí que la acabo de ver. Está bien. A mí personalmente, pues hay muchas cosas que no entendí de la película y que me enteré luego al buscar la bibliografía para de lo que estoy hablando hoy. Así que yo pues a mí no me gustó. O sea, es una película de vampiros y las películas de vampiros me encantan. De hecho, lo curioso del asunto es que en Nosferatu de 2024, Willem Dafoe hace de Van Helsing, bueno, el personaje
que correspondería a Van Helsing, que es con otro nombre y además no es holandés sino es suizo, hace ese personaje, pero en La sombra del vampiro del año 2000 hace del vampiro. Esa película, digamos que es como el detrás de las cámaras. Es una película bastante interesante porque realmente es, digamos, cómo hicieron la película del 2020, pues, perdón, de 1922. Es decir, la película cuenta, pues eso, cómo el director contrató en lugar de a un actor, contrató a un vampiro para que hiciera de vampiro durante la película y es interesante, es como el making of del making of, está muy bien. Luego, de películas de Nosferatu, pues tenemos esas tres. Luego, la de La sombra del vampiro realmente no es de Nosferatu, pero bueno, se considera sí. El vampiro en sí lo han reutilizado en varias, en otras películas, en otros medios. Por ejemplo, se me ocurre en American Dad, en una de las personalidades de Stan, que es muy inseguro y tiene miedo, es un vampiro así calvo y con los dedos largos y los dientes así de ese estilo. Creo, si no me equivoco, en las dos películas de Salem's Lot, o sea, la miniserie y la película y la miniserie que han sacado ahora, el vampiro inspirado del libro de Stephen King, Salem's Lot, se parece mucho, recoge ese estilo, no es el vampiro al que estábamos acostumbrados con Bela Lugosi o con Gary Oldman o incluso en Drácula 2000 con Gerard Butler, pues cambia mucho. En Drácula Untold es otro estilo distinto también. Lo mismo, que me estoy adelantando un poco. Eh, entonces, para terminar con el tema de Nosferatu, tenemos eso, que sería la diferencia, el vampiro más hecho polvo, por así decir, eh, y la historia, pues eso, con los mismos personajes, pero con nombres distintos. Y luego tenemos Drácula eh, y sus variantes que recogen los mismos personajes, por ejemplo, en las películas que he dicho, quitando Van Helsing, que recupera Van Helsing, Drácula, las tres novias de Drácula con nombres distintos y también en Transilvania y introducen el hombre lobo y Frankenstein y toda una mitología que crean un universo bastante interesante. Pero luego el resto de películas pues básicamente son lo mismo. Pues tienes el conde Drácula, luego tienes el Renfield, que es su esclavo al que torturó y que devolvió para Inglaterra, y según la película pues van modificando los personajes, pero siempre son los mismos. Jonathan, Mina, Lucy, Van Helsing y el Conde Drácula. En la de Drácula 2000, por ejemplo, como he dicho, es Gerard Butler que hace de Drácula. Eh, la película está muy bien, a pesar de que volvemos al tema de que si le da la luz se quema. Bueno, realmente él no, y que cualquiera que muerda se convierte en vampiro, que eso es una de las cosas en las que en el libro hace mucho hincapié. Para que tú te conviertas en vampiro tienes que haber sido bautizado con la sangre del vampiro. Es decir, la persona que bebe su sangre se convierte en vampiro al fallecer. Por eso insiste mucho Van Helsing cuando le pregunta a Jonathan si bebió la sangre de las tres vampiras que hay en el castillo y él les dice que no. Eso sale en la película en el libro, obviamente, pero sale también en la película del 92, la de Coppola. En la de Drácula 2000 no, y en la de Drácula Untold me parece que no. En la de Van Helsing, obviamente no, porque las vampiras mataban gente y tal. Eso
depende de las películas, por ejemplo, en El vampiro de Salem Slot, que no es Drácula, entonces pues sí que es un poco como una plaga. En las películas de Hammer de los años 60 y 70, eh, no lo explican muy bien. Esas películas están muy bien. Son películas eh, de bajo presupuesto y se nota, pero a pesar del bajo presupuesto y de que son eso, sobre todo en los 60 y 70, son películas muy buenas. A mí personalmente me gustaron mucho, pero hay que verlas eso, con un ojo crítico, de decir, bueno, es que no son los efectos de las películas de hoy en día. Siguiendo con el tema de Drácula, quitando las series, porque aparece en Buffy, aparece en un montón de series, en Hércules, en Xena, la princesa guerrera, hay vampiros pero no son Drácula. Bueno, películas, aparecen, pues eso, hay, yendo un poquito para atrás, tenéis El último viaje del Demeter, que se basa únicamente en la parte del barco, cuando él está en el barco y cómo llega hasta Inglaterra. La película, pues la crítica la puso a parir, pero a mí personalmente pues no me pareció tan mala. Es decir, se inventan muchas cosas que no están en el libro, obviamente. Entonces, pues te dejan un poquito así como... "Mm", pero bueno, es interesante de ver eso, la parte del libro, que, porque como he dicho, el libro es el diario, entonces es el diario de a bordo del capitán, con lo cual no cuenta todo lo que pasa, solo cuenta la parte que él sabe. Entonces ahí pues se pueden hacer muchas variantes. De hecho, hay bastantes variantes en esa película que no salen en el libro y que no aportan gran cosa además. Una serie, una miniserie que estuvo muy bien, que hicieron sobre Drácula, fue en el 2020 de la BBC, que fueron 3 capítulos, que creo que cada capítulo es 1 hora y pico, 1 hora y media, con lo cual pues son como 3 películas. Y la primera parte, el primer capítulo es cuando está Jonathan en el castillo de Transilvania y cómo escapa y cómo llega al convento, y la parte del convento. La segunda película es cuando Drácula está en el barco, toda la travesía del barco, entonces se parece mucho al viaje del Demeter, al último viaje del Demeter, aunque es anterior. Y la tercera parte es cuando llega a tierra firme a Inglaterra. Y ahí no quiero hacer spoiler, entonces esa tercera parte, si podéis verla, creo que está en Netflix. La podéis ver, o sea, ver toda la serie. A mí personalmente la tercera parte no me gusta. No me gustó y si la veis y queréis comentarlo, pues lo podemos comentar, pero no quiero hacer spoilers. Personalmente las 2 primeras una pasada, la tercera ya no. Ok, en la película esta de Drácula muerto muy vivo de Mel Brooks, Drácula lo hace Leslie Nielsen, que es el de agárralo como puedas y todo eso. Entonces le da un toque muy divertido. Y la verdad es que la película es divertida, pero a mí me resulta que recupera más de las películas de Hammer y las antiguas películas de Drácula, más que de la de 1992, la de Coppola. Luego, más recientemente, mucho más recientemente, tenemos Renfield, en la que Nicolas Cage hace de Drácula, y la historia es contada por Renfield, que es el esclavo del conde, pero ya desde que llegó allí en 1880 y tantos a hoy en día. Y pues cómo le fastidia la vida el ser el esclavo de Drácula y todo el rollo. Entonces, la película es divertida, es interesante. Ya lo he dicho, a mí si es una película de vampiros me la trago. Pero sí, bueno, entiendo que la gente se esperase más. Igual que me ha pasado a mí con el hype que todo el mundo tenía de Nosferatu. Y la he visto y, bueno,
había mucho hype, por ejemplo, con The Substance, con La Sustancia, y sí, es una película que recomendaría. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Lo mismo con Wicked. Con Nosferatu, pues si os gusta el tema, pues id a verla. Si no, esperad a que salga en vídeo, en casa, y ya está, porque, no sé, la historia... mm, a los actores impresionantes, eso sí, todos impresionantes, la actuación es fantástica. Lo que pasa es que a mí personalmente, pues eso, yo es que soy muy purista para el tema de Drácula y es, o lo haces muy distinto, pero te cojo esto, pero luego aquí te dejo colgado, por ejemplo, eso. Yo me acuerdo que a mí lo que me fastidió al principio de Drácula 2000 fue eso, que vale, está moderno, es como que ha pasado después de de 100 años y tal. Y claro, la manera que te explican de quién es él, pues como que, bueno, por lo visto en Drácula Untold, por ejemplo, también hay dos cosas. Bueno, una cosa que me fastidió mucho es, si vas a contar la historia basándote en la historia de amor que tenía él, que es contada en Drácula de Bram Stoker del 92, que eso Coppola se lo sacó de la chistera, que me parece súper bien, pero oye, se lo inventó todo. Y en esta película han querido recuperar el hecho de que él pues era un hombre casado, que estaba súper enamorado de su mujer y tal y cual. ¿Por qué no utilizas el mismo nombre? Y me imagino que será por temas de derechos de autor, pero no sé, a mí esa parte me quedó así como... "Ugh". Y luego sí que es verdad que al final, pues al final de la película te dejan como que va a haber una segunda parte y parece que va a haber una segunda parte, pero ya han pasado muchos años. Esa película, por ejemplo, a mí me gustó mucho y de hecho la tengo en Blu-ray y está muy chula. Lo que pasa es que es eso. Te quedas sabiendo que no va a haber segunda parte, te quedas un poco colgando y que los nombres pues no se corresponden. A mí eso me perturba un poco. Pero bueno, también cabe destacar que salió por allí por el 2010 o así, creo que fue una segunda parte del libro de Drácula hecho por sus descendientes, escrito por uno de sus descendientes con las notas que el autor había dejado para una segunda parte. Eh, yo he leído el libro y creo que no lo volvería a leer. Drácula como libro me lo he leído un montón de veces. Y de hecho, cuando estuvimos en Inglaterra hace poco, quise ir al pueblo de Whitby, que es el que cuenta la historia, y fue una pasada. A mí me encantó el rollo de el, el pueblo, el ver la abadía de Whitby toda en ruinas. Además era en verano, pero fuimos un día que estaba medio lloviendo, estaba nublado, estaba todo así como lúgubre y siniestro. Eh, las tumbas hechas polvo arriba del acantilado, claro, y yo llevo tiempo sin leer el libro, pero me acordaba de la parte en la que ellas tienen que subir las escaleras hasta el cementerio, desde donde ven la puesta del sol y ven el mar y todo eso. Eh, es una pasada, como podéis ver en las fotos. Las vistas son espectaculares. Lo que pasa es que, claro, eh, yo hacía mucho tiempo que no había leído el libro, con lo cual había muchas cosas que me he acordado después a posteriori. Y una cosa muy divertida es cuando te ponen que por favor no le pidáis al staff que os indiquen cuál es la tumba de Drácula porque es un personaje ficticio. O sea, que haya gente que se crea que Drácula está enterrado ahí, pues... El pueblito está muy bien, si podéis ir a verlo como habéis visto en las fotos, está genial. Yo lo aconsejo. Pero eso sí, viven mucho del tema de Drácula y todo que me parece genial. Y tiene un toque así muy gótico, muy... Ya veis, en las fotos lo veis. Hay otra película que habla de Drácula y es la tercera parte de Blade, Blade Trinity, en la que sale el Conde Drácula, pero no sé si vale la pena mencionarla o no. Blade es una pasada, pero
meter a Drácula en ese mundo, no sé. Bueno, es un vampiro más. Ya al final se lo cargan. Lo siento, spoiler alert, pero no sé. De todas maneras, es un personaje que en todas las películas acaba muriendo. Y luego lo curioso del asunto es que según en qué película muere de una manera como siendo como una especie de antihéroe, pero en un villano. Eh, en la de. En las de Nosferatu sí, era un bicho, era un monstruo, era una abominación y tenían que matarlo. Como iba diciendo, en la película del 22, de 1922, el vampiro pues es un monstruo que llega a Alemania y es una plaga. Y entonces al final se lo tienen que cargar y le hacen poner una trampa y termina pues eso, le da la luz del sol y hasta luego. En la del 79 imagino que será lo mismo porque es una adaptación. En La sombra del vampiro en el 2000 cuentan cómo, eh, claro, el vampiro no iba a rodar durante el día la escena de la muerte porque si no moriría. Entonces ahí cuentan cómo hacen la estratagema y todo eso. Y obviamente en la película del 2024, pues también es un monstruo y ahí cuentan, pues no sé, yo no terminé de entender muy bien en la historia del vampiro, así que si alguien quiere que lo hablemos tal, pero vamos, que al final la palma también. Igual, le sale el sol y puff. En las películas de Drácula, en casi todas las de Hammer terminan matándolo al final. En una sale el sol y se quema, pero luego en la siguiente película lo reviven con sangre de tal. No sé. Eh, en las de Hammer, por lo visto, dejan claro que el sol lo quema y lo destruye, pero puede resucitar, pueden revivirlo. En la de Muerto muy contento, Muerto y muy feliz, la parodia, también sale el sol y puff, estalla en llamas. En la de Drácula de Bram Stoker, la de Coppola, realmente es Mina la que lo acaba con él al final, lo libera, porque realmente él es lo que le pide, que quiere ser libre porque está harto de vagar eternamente y quiere que su alma sea libre, con lo cual en esa película sí que es cuando hablamos de un antihéroe, es un personaje que era bueno y se convirtió en malo, pero no es malo malo, sino que se quiere redimir al final. Lo mismo pasa en Drácula Untold, en el que él se intenta redimir al final una vez que ha salvado a su pueblo y a su hijo. Desgraciadamente no a su mujer. Lo mismo, sale el sol y todos salen en llamas. Eh, en, en Van Helsing no es un antihéroe, realmente ahí sí que es un villano villano. Van Helsing es más o menos el antihéroe porque es un poco da igual la metodología que vaya a utilizar, voy a tener que obtener el fin justifica los medios, básicamente. Eso en Van Helsing. En Drácula 2000, eh, no sé si puedo hacer spoiler o no, pero claro, la película tiene 25 años, si no la habéis visto. Bueno, es un antihéroe también. Es un personaje que era bueno, se convirtió en malo y al final de tanto hacer maldades se cree que es así y pide redención al final. Es en, en Drácula la miniserie no, es un bicho. Parece que tiene un fondo bueno, pero no. En Renfield y el punto de vista es el de Renfield, no el de Drácula, con lo cual al final terminan acabando con él porque es un personaje, es un villano también. En el último viaje del Demeter pasa igual, es un villano con el que hay que acabar.
Luego hay un montón de películas de serie B al respecto. Yo vi el otro día una que es, no me acuerdo cómo se titula, está en Prime, y cuenta la historia. La película es solo la parte en la que Lucy está enferma, está siendo devorada poco a poco por el vampiro y acaba muriendo. Y ahí termina la película. Y, o sea, es muy curioso que hay muchos guionistas o directores que cogen trozos del libro, hacen una película y luego te lo dejan como, bueno, y entonces tú vas atando películas y al final terminas teniendo el libro entero. Entonces, básicamente esa es la historia de las adaptaciones que tiene el libro al cine. A mí personalmente, pues todo lo que son historias de vampiros me gustan. No he visto la serie de Buffy Cazavampiros completa, he visto capítulos, pero no la he visto completa, con lo cual debería de verla. Pero, por ejemplo, bueno, ya os lo he comentado, los vampiros de Anne Rice para mí son con Drácula los mejores. Luego hay un montón de historias de vampiros antes de la de Bram Stoker. De hecho, en la cultura, en el folclore popular, los vampiros no son solo una historia de Transilvania, están presentes en casi todas las culturas, con lo cual en algún momento en mi época, cuando era adolescente, yo decía, eso es como las sirenas, si todas las culturas lo tienen es por alguna razón. Bueno, cosas que uno dice cuando tiene 14, 15. En fin, eso para hablar del tema. La película ya os lo he contado. Para mí la mejor película a día de hoy y además es la de el 92, la de Coppola, así que pues eso es más o menos eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, voy a tener que editarlo mogollón porque he tenido mogollón de movidas, que si la cámara se cae, que si el móvil no funciona y no encuentro los datos, así que espero que salga bien, espero que os haya gustado, gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de dejarme un like si os ha gustado, de suscribiros al canal si no estáis suscritos ya de antes y espero veros pronto en otro vídeo. Así que con esto y un bizcocho, chao.